Ahí tienen, mi gente, ¿cómo les va? Espero que bien, les traigo un nuevo video. ¿Y su explicación, presidente? El objetivo, que el presidente no tenga que rendir cuentas sobre el dinero ilícito que durante tanto tiempo le llegó. Hace exactamente 2 meses el presidente de México prometió que escribiría y publicaría una carta con una explicación puntual sobre de dónde vino el dinero que recibió de su hermano Pío López y a dónde fue a parar. Han pasado 2 meses y el presidente no ha cumplido su promesa. Por el contrario, la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales exoneró al hermano del primer mandatario. Esa fiscalía es encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, militante de Morena, uno de los mejores amigos de Andrés Manuel, y fue su secretario de gobierno cuando él era jefe del DF. Apareció el emblemático libro que le dejó un estigma político indeleble. López Obrador es el rey del catch. No puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar. No puede explicar de dónde salió el dinero para hacer tantas campañas. No puede explicar cómo sus hijos se dan vida de millonarios. No puede explicar nada. Por eso calla y apuesta que con el tiempo se nos olvide. ¿Qué es esto? ¡Ah! Si ya estás aquí, te invito a que te suscribas y compartas este y todos los videos del canal. Deja tu like, que no te dé flojera. Es muy importante que veas los videos completos y sin omitir anuncios. Eso ayuda bastante. Y si quieres ayudar con un donativo en Oxxo, esta es la cuenta. Solo tienes que dictársela al cajero. Al de la 1, la 2 siempre está cerrada. No piden el nombre del banco, pero por si las dudas es de Banco Inbursa. O si quieres hacerlo directamente en Banco Inbursa, esta es la cuenta. También te dejo la clave interbancaria para que lo hagas desde la comodidad y seguridad de tu celular en una transferencia. Gracias por apoyarnos. Cómo cambian las cosas. ¿Qué fue del presidente de los chairos, aquel que decía que como una ave cruzaba el pantano y que ni se manchaba? Ahora estamos del otro lado, esperando que salga. No me importa el dinero. Nosotros estamos en contra de la riqueza malavida. Ahogado en sus mentiras, hasta el cuello de mierda. Cuéntanos de todo esto, Elena. Yo te voy a comentar cómo inició todo eso. Desde que yo empecé a darme cuenta de las cosas que ellos hacían, pues en esta protección que le dio a Marcelo Ebrard cuando el caso del linchamiento de Tláhuac, luego lo hizo de jefe de gobierno, y bueno, pues la manera de pagarle era correspondiéndole a través de darle dinero en efectivo. Iba a la casa de campaña y bueno, era una fila enorme de funcionarios que iban a dejar, iban con sus maletas, con sus bolsas. Y Alejandro Esquer, que es una... ¿Alejandro Esquer es el actual secretario particular del presidente de la República? Así es, los recibía abrazándolos y ya salían todos muy contentos, ya sin la bolsa, sin la maleta. Él es el que recibía el dinero, era de que era una obligación entregar una mensualidad. ¿Por qué escribo este libro ahora? Pues simplemente porque el presidente se alejó de esos mantras que nos metió a todos los mexicanos de no robar, no traicionar, no engañar. Hizo todo lo contrario, sí robó, sí engañó y sí traicionó a los mexicanos. Su honestidad valiente, que también fue otro de sus mantas, pues ni ha sido valiente ni ha sido honesto. Hubo un documento que fue un cheque en las manos del presidente por 300 millones de pesos que le dio el entonces presidente del PRD, Guadalupe Acosta. Yo no aparezco en el libro investigado, yo soy entrevistado. La gente se ha ido mucho por este cheque, que es la parte más leve de lo que digo. Andrés decidió constituir un gobierno legítimo, pues necesitaba dinero para funcionar. Relato en el libro, y lo digo y lo sostengo, Andrés ganaba 50,000 pesos al mes
en ese gobierno legítimo. No era poco, que era mucho. En aquellos momentos, jefes delegacionales de la Ciudad de México, alcaldes del Estado de México, a todos se les pedía una cooperación voluntaria para sostener el gobierno y el movimiento. Pero también están las pruebas de que había gente a la que se le quitaba la fuerza. Con Delfina, Claro. que le quitaba a cerca de 500 trabajadores el 10%, 500. Que lo que dice Elena como modus operandi es cierto. Que además Marcelo fue el que más dinero les dio, o sea, el saqueo mayor fue en el gobierno del Distrito Federal. El metro ha sido la caja chica de ellos, siempre. Y yo me enteré de muchas cosas, pues que Mario Delgado hizo una empresa fantasma de limpieza. Entonces, imagínate el dinero que le sacaron al metro, donde se manejaban en ese entonces más de 2,000 millones de pesos. Marcelo Ebrard, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, Marcelo Ebrard es un personaje que paga favores, pero también cobra. Sabe manejar los recursos, sabe cómo operarlos, sabe cómo tener contento al presidente. Y pues Mario Delgado, ¿qué te digo? Mario Delgado lo vemos, ¿no? O sea, Mario Delgado es un hombre que le gusta, es un hombre que le gusta quedar bien con el presidente. Simplemente como pruebas, te voy a decir, sus propias declaraciones patrimoniales los hunden. Todos estos personajes de los que yo hablo, resulta que en plena campaña se hacen de inmuebles, y es cuando más inmuebles adquieren, vehículos y terrenos y en campaña. O sea, ellos mismos se hunden solitos con sus declaraciones. Todos corren peligro, ¿no? O sea, sabemos el talante vengativo del presidente. Me dijo, no escribas el libro, Elena, porque te mandan matar. Y le dije, ¿en serio? Entonces, ¿quiénes estaban en esa reunión en tu casa? Estuvo el ingeniero Joel Ortega Cuevas, que en ese entonces era el secretario de Seguridad Pública, y el hoy presidente de la República, ¿En tu casa? Y César. Fueron a hacer el montaje del plantón de reforma, ¿no? Que nos quedemos aquí, que aquí nos quedemos, que permanezcamos aquí día y noche, hasta reforma. Y bueno, pues de observadora, pues también fui escuchante, porque fue en el momento en que el presidente, en ese entonces el candidato, le estaba pidiendo que al secretario de Seguridad Pública, que tiene la obligación de cuidar a los ciudadanos, pues cuidara su plantón, porque le habían propuesto a Andrés Manuel que hiciera una huelga de hambre, y él no quiso la huelga de hambre. Él decidió que iba a hacer el plantón a pesar del daño que se hizo. Entonces, sí vi la expresión de Joel de sorpresa, de que no estaba de acuerdo, pero no le podían decir que no, porque ya todos lo conocían, y conocían su autoritarismo y ese talante que sigue manteniendo de venganza. Lo dijo con mi libro hace poco, Carmen, cuando dijo, pero siempre un mensaje subliminal peligrosísimo, que dijo, yo tengo una protección, que es el pueblo. Pueblo, vaya por Elena. No, yo pienso, ustedes son prudentes, y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? No será el último libro ni es el único que revele las más puercas decisiones y acciones del peor presidente de México de los años recientes. Sin más, el yerno de Donald Trump, en su libro, escribió que Andrés Manuel se dobló ante el regaño del expresidente Trump, cuando le ordenó que enviara 25,000 elementos de la Guardia Nacional a cuidar la frontera y detuviera el paso de inmigrantes hacia Estados Unidos, o lo haría enfurecer y pagar las consecuencias. Despojó a Andrés Manuel de la banda presidencial y le colgó una placa que dice: jefe de la migra. Y hay pruebas. Así que chairos, amlover, mascotas, borregos, perrada y hienas, ¡Yo no soy llena!
o solo vinos, o como les guste que le llamen o les diga su jefe, su mesías. No me vengan con que los libros no presentan pruebas, ternuritas. Los dos son libros que narran vivencias. Tanto el yerno de Donald Trump como Elena Chávez fueron testigos de primer nivel. Además, no son diligencias judiciales. Todos sabemos que lo que dicen esos libros es cierto. Así que, a llorar al panteón. Se dio a conocer un libro, se llama El Cash, ¿sí? En contra de nosotros y los que vienen, pues afecta intereses creados. Yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad, sin pruebas de deshonestidad intelectual. Pues tener principios, honestidad. Mi ángel de la guarda es el pueblo. O sea, está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, por Denise Dresser, Ciro, López Dóriga, Cárdenas, Leonardo Curcio, bueno, casi todos, pero Marín, Loret, que tiene 6 departamentos, ¿sí? Tiene uno de lujo, tiene departamento en Miami, tiene una residencia en Valle de Bravo, ¿sí? Es de que la corrupción lleva a hacerse pendejo media hora, ¿no? 8 columnas en Reforma, que el cash sin pruebas. ¿De cuándo acá un injurioso consumado presenta o exige pruebas? Es el segundo mes consecutivo desde que tuvo su segunda mejor aprobación este año. En agosto bajó, recordemos que bajó 3 puntos el mes pasado, y este mes baja otro punto con una aprobación del 59.9. Eso sí, una afectación directa al presidente López Obrador, porque crece un 7% en la corrupción hacia su persona. Estamos hablando que 6 de cada 10 mexicanos consideran que el presidente López Obrador es corrupto. Él. 2 de cada 3, lo que no le alcanzaba al presidente antes. El presidente llegó a gozar de debajo del 40%, un 37% por ahí en marzo del 2022. Hoy vemos que eso está alcanzando directamente la corrupción, la percepción de corrupción del gobierno, está alcanzando directamente al presidente de la República. ¿Y qué habrá sido? ¿Guacamaya? Yo creo que tiene mucho que ver con la guacamaya, la expectativa misma del libro Rey del Cash. Consideran que el presidente López Obrador es corrupto. Él. La encuesta es muy clara. 2 de cada 3 mexicanos perciben que Andrés Manuel es corrupto. 2 de cada 3. Es decir, que de los 30 millones que votaron por él, como los sobres con dinero de Pío y Martinazo, se esfumaron. Andrés Manuel es corrupto y quiere hacernos creer que simplemente se perdieron todos esos millones y millones que recibió durante todos los años que no trabajó, que fueron muchos, los millones y los años. También pierde la memoria en plena conferencia, otra vez. Me decía un tortillero que el ideal era $1, $1 pero me hablaba de otra, $1, tortilla, pan, leche. ¿Qué más me pidieron? Me falta un factor. Ahora me acuerdo, pero el equivalente. ¿Sí? Y le decía yo de que no, porque pues
ya el dólar está abajo de 20 pesos. La tortilla no, en algunos lugares. Entonces, pero estoy tratando de acordarme de lo otro que es el equivalente. Entonces, ya sé, gasolina, dice, $1 la gasolina, la tortilla, y $1, ¿qué dije? La gasolina. Sí, gasolina. Refresco. No, es gasolina, tortilla. 5 minutos después. Pañales. No, ya me voy a acordar. Sí. No, tampoco frijol, no, pero ya me voy a acordar ahora. Es que ya ven el COVID largo, tiene el efecto de que se acuerda uno de cosas muy pasadas. Sí, de atrás y luego lo más reciente se olvida. Oye, Chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Ahora me acuerdo. No. Pues no, nunca se acordó. Se le apagó el boiler. Sí, porque está sobreempastillado. Porque además ya sabemos que estado de salud está... Yo creo que es demencia senil, punto. A ver, no es crítica, porque pues pobre cabrón, o sea, ya simplemente ya no le llega el agua al tinaco. A ver, es que tampoco nadie se está burlando del presidente. ¡Pedorros! Tranquila, doña Lucha. Nadie se está burlando, solo estamos haciendo uso de nuestro derecho de libre. Solo estamos haciendo uso de nuestro derecho a expresarnos libremente. No se enoje, mire, a cualquiera le puede fallar la memoria. En Morena. Andrés Manuel López Obrador dijo muy claramente. ¿Qué dijo claramente? ¿Lo ve? No pasa nada. Se lo dijeron claramente, tan claramente que se le olvidó el mensaje de su jefe, el inútil de Mario Delgado. Se le olvidan los mensajes, pero no las mochilas repletas de lana que sacaba del metro y que enviaba a su jefe Marcelo Ebrard para entregarle a Andrés Manuel. Hasta se han burlado de mí en todos lados los conservadores adversarios. Que no te hagas la víctima, Andrés Manuel, nadie se burla de ti. Además, la risa es el remedio infalible, dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. O sea, me queda tiempo todavía, o sea, que me quedan, pues, un poco menos de 2 años. Me quedé con la duda. ¿Por qué no aclaró si hablaba de años de trabajo o de vida? Pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue peor que una pandemia, una peste. Ya empezamos, si no nos toca a nosotros terminar, los que vengan, yo estoy seguro que van a continuar con la misma política. Perdónalo, señor, no sabe lo que dice.
Cuando habla de reparar el daño, se refiere al que él y su equipo de buenos para nada han hecho al país. Y cuando habla de peste, se refiere a más de uno de sus funcionarios impresentables. Así habla el encargado de la cultura. Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Y así habla uno de sus más humildes siervos. Entonces aquí estamos de pendejos. Y así habla otra de sus figuras intelectuales. Se van a joder. Y no les tengo miedo, cabrones. Y así por el estilo están todos sus obreros, inútiles y resentidos. Tiene a todo mundo lambiéndole los pies. El presidente lo único que no tiene es un mecate para amarrar en la silla a quien no quiere trabajar con él. No, pues mecates eso hace mucho que no tiene, pero le hace la lucha. Sexo con amor. Otros que aparentemente le hacen la lucha son Ken Salazar y David Monreal. Declaran cosas, pero no pasa a mayores si no hay nada escrito. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. Está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros de manera indebida, sin informarnos. Entonces, sí expresamos nuestra inconformidad. Nosotros tenemos confianza en el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. ¿Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación no vale? No, o sea, es que es muy claro. Que no le vengan con que la ley es la ley. Ahora sí le interesa la Constitución. Para que quede claro, la familia Monreal, casi los dueños propietarios del estado de Zacatecas. ¿Por qué lo digo? David Monreal es el actual gobernador de Zacatecas. También fue alcalde de Fresnillo. Ricardo Monreal también fue gobernador del estado. Y Saúl Monreal es por segunda vez alcalde de Fresnillo. O son muy buenos para gobernar o se heredan los cargos. ¿Usted qué opina? El descontento del que hablaba Andrés Manuel es que resulta que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió con los hermanos Monreal, principalmente con David, el actual gobernador, sobre cooperación en materia de seguridad. Anunciaron un acuerdo para que la DEA y el FBI ayuden a controlar el crimen organizado. Eso encabritó a Andrés Manuel. No le toquen a sus seres humanos. Que no hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada. Son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales. Conocedor del marco legal, siempre voy a actuar apegado a derecho, con estricto respeto a nuestra constitución política del país. No se preocupe, presidente, dijo David Monreal. No vendrá ni el FBI ni la DEA a molestar a ninguno de sus funcionarios. Al buen entendedor, pocas palabras. Y tampoco deja que le toquen a sus funcionarios que, según el mismo ejército, funcionarios que colocó a Dan Augusto en Tabasco cuando era gobernador están coludidos con el narco. Y gracias a los guacamayas se supo ahora la verdad. Que independientemente de quién da a conocer estos informes, pues tiene que ver con todo este entramado de complicidad entre autoridades estatales, municipales de algunos estados como Jalisco, Veracruz, Morelos, también del Estado de México, de Guerrero, toda esta información que se da a partir del hackeo para Chiapas, Campeche, pero principalmente con Tabasco y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien, de acuerdo con informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que indican que las personas a las que puso al frente de la seguridad en el estado todavía como gobernador en Tabasco están relacionados con un grupo criminal, un cártel. ¿Y qué podría decir al respecto? Pues muy poco la verdad. Adán es un hombre honesto. Hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. La gente nos tiene confianza. Y vámonos a desayunar. No, es que con ustedes no voy a poder porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Pero pues también nosotros
tenemos nuestro derecho a replicar. Sí. Son informes de los propios centros regionales de inteligencia, que no es que nadie se haya dicho que se tiene inteligencia. No hay consecuencias. Hay muchísimas mañas o prácticas para golpear. La Sedena no saldría a negar que son reales. No voy a polemizar contigo, porque tú traes un propósito. Es una línea, son campañas sucias del proceso, como el Reforma, como el Universal, la mayoría de las estaciones de radio, de televisión, conductores de radio, articulistas, intelectuales orgánicos, los conservadores, los reaccionarios, clasistas, racistas, corruptos. Y los perros ladran es porque vamos caminando. No daría una explicación. ¿Saben cómo se llama? No, porque tú estás también en lo mismo. Entre más me golpean, más digno me siento. ¿Quién no decía que las mañaneras era un diálogo circular? No permite preguntas y contesta puras tonterías. Y según él presume que trabaja 16 horas diarias, 1 hora de tertulias de inseguridad que no resuelven nada, 3 horas de mañaneras inútiles, 1 hora desayunando con sus funcionarios, 1 o 2 horas diarias para ir a macanear y caminar por recomendación médica. Los fines de semana sale de gira de campaña, se para en cada pueblito a gorronear fritangas. 1 o 2 horas diarias de atenciones médicas, análisis y hospitalizaciones para mantenerlo de pie. Si sacan las cuentas, nos sale debiendo un presidente barato que nos ha salido bastante caro. Hablando de caro nos puede resultar el chistecito que se aventó Andrés Manuel, sin anunciarlo aquí en México, a la sorda. Firmó un convenio con Rusia para instalar en México un sistema satelital de espía, GLONASS, según dice, para prevenir situaciones peligrosas en el espacio circunterrestre. ¿Qué es eso? Es una dimensión alterna. Muy galáctico el asunto, pero yo creo que ni Jaime Maussan sabe lo que significa eso. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado. Se está haciendo un escándalo de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Estos acuerdos no tienen el propósito de espiar a nadie. La guerra de Rusia y Ucrania produce mucho sufrimiento. Agréguenle, hay pérdidas de vidas humanas, desplazados, repercute en la economía de los países del mundo, la inflación que se está padeciendo actualmente, producto de esa guerra, sobre todo la escasez de energía. Sin embargo, pues hay quienes no quieren detener la guerra. A nosotros que no nos metan en sus asuntos. Si es un sistema satelital que usa Rusia para espiar, ¿en México no va a ser para espiar? Pregúntome yo. A nosotros que no nos metan en sus asuntos. Si él mismo, Andrés Manuel, dice que Rusia con la guerra produce mucho sufrimiento, muertes, desplazados, escasez de energía, inflación mundial, y aún así se atreve a firmar un convenio con ese país, ¿dónde están las agencias de inteligencia para que intervengan con este caso? Yo estaba buscando a un niño cuando me encontré al chupacabras y ahí valió madre. ¿Acaso piensa Andrés Manuel? Bueno, ya sabemos que no piensa. Me refiero, ¿acaso cree Andrés Manuel que Estados Unidos se va a quedar con los brazos cruzados o permitir así como si nada que traiga esa clase de tecnologías de su enemigo en sus narices? Y nadie hace nada. ¿Qué tendrá Andrés Manuel en la cabeza? ¡Caca! Y hablando de malos olores, Y hablando de malos olores, Gerardo Fernández Noroña reportó que entraron a su casa, pero que no robaron nada. Me avisaron que estaba abierto el departamento y que habían revuelto todo y que pues que estaba todo patas para arriba en mi recámara. Luego se supo que fue la casera del edificio que abrió puertas y ventanas para ventilar el pestilente departamento de Noroña. La verdad es que sí, todo el mundo es muy chismoso.
pues yo creo que ahí se va a ver, pero no me parece un asalto fundamentalmente en mi recámara. No se llevaron ninguna cosa de arte popular, por supuesto que mis libros no les interesaron. Es una cosa muy rara, fíjate, la verdad es que no me parece un asalto, pues llevo 16 años viviendo ahí, nunca se ha metido nadie. Nadie que no traiga una mascarilla con doble filtro. ¿Y a quién le podrán interesar los libros que lee este parásito? Al que tampoco le importó la ayuda que solicitó la periodista Susana Carreño fue a quien más los ataca. Tengo miedo, obviamente, quisiera no tenerlo, por defender el medio ambiente, o nosotros como reporteros le pido pues también estar protegidos. Susana, sí, y mira, un aplauso. Qué poco le importó. La periodista teme por su vida, por defender causas del medio ambiente, y lo único que le ofrece Andrés Manuel es un aplauso más aguado que sus discursos. El tema no es cosa menor. Le recomendamos a esa periodista que extreme precauciones, que se proteja. Recordemos que Lourdes Maldonado también le pidió ayuda directamente a Andrés Manuel y terminó. Ya saben cómo. El Estado no la pudo proteger, como tampoco ha sabido proteger o no ha querido proteger a los jóvenes. Y en el caso de México, a lo mejor eso podría funcionar en otros lados. Podemos lograr que no suceda lo que desgraciadamente está pasando en nuestro país, donde los jóvenes andan metidos, pero sí es un problema grave de drogadicción. Fentanilo. Vamos a enfrentar abiertamente el fentanilo. Dolorosísimo ver cómo andan como zombies. Lo tenemos que enfrentar nosotros. Y estoy optimista, es cuestión de... Y ahora, hacerse pendejo media hora, ¿no? No me digas que no tienes nada bueno que decir de cómo has combatido la corrupción en México. Puedes hablar de tus hermanos, puedes hablar de... ¿Pero por qué me hablas como si fuera yo? Informar más. Tenemos el compromiso que todo el tiempo que nos quede, lo que se destine de publicidad para medios va a ser a orientar, informar y al mismo tiempo los programas de atención a los jóvenes. A ver, Cheto, ¿cómo está eso? Repíteme la parte primera. Podemos lograr que no suceda lo que desgraciadamente está pasando. Podemos lograr que no suceda lo que está pasando. Apenas que viaje en el tiempo. Pobre cabrón, o sea, ya simplemente ya no le llega el agua al tinaco. Andrés Manuel, despierta. ¿Cómo puedes lograr que no suceda si ya pasó? Apenas va a enfrentar abiertamente la delincuencia. Ya le quedan menos de 2 años, afortunadamente, pero apenas va a actuar. Anuncia sus intenciones de actuar como si tuviéramos que darle permiso de hacerlo. Este presidente no informa resultados, solo anuncia sus buenas intenciones. Dice estar optimista y va a informar. Habla del tema de la delincuencia como si apenas hubiera sido descubierto ayer. Para él es una novedad. Apenas se va dando cuenta que tiene que proteger a los jóvenes, cuando hace unas horas tomó como una gracia que le reporten lo que hacen los jóvenes con sus becas. Compran drogas y cerveza. Se enojan algunos, ¿no? Que ¿por qué se dan las becas? Que los muchachos utilizan el dinero para tomar sus caguamas, que son unos flojos, no lo aceptan porque tienen una mentalidad conservadora de hacendados porfiristas. Eso pasa cuando se entregan becas electoralmente, cuando no las amarran con los programas sociales de salud y promedio escolar, cuando se hace lo bestia. El gobierno no sabe si ese joven está enfermo, si tiene adicciones, qué calificaciones tiene, en qué condiciones, en qué entorno vive. Nada. El caso es repartir dinero
y ganar votos, y fomentar una población mediocre e improductiva y un gobierno que no invierte en educación, salud o, por ejemplo, en carreteras, porque el dinero se lo gasta en dádivas sociales. Hablando de carreteras, baches por todos lados. Revisando información, me encontré de una máquina que tapa huecos. El problema a que se refiere la gente, Andrés Manuel, son los baches, pero se refiere a tus baches mentales. Sí, y construir carreteras federales, y si les sirve, si van a comprarlas, nosotros les ayudamos. Ahí nada más quiero aclarar algo. Eso corresponde a los gobiernos municipales, pero ya lo que tiene que ver con baches ya es un asunto de la autoridad local, porque sostengo que cuando se le pregunta a la gente en las ciudades sobre el principal problema que ellos perciben, sienten, y sale en primer lugar los baches, y creo que en segundo, seguridad. Ni caminos rurales puede hacer. Como Poncio Pilato se lava las manos y le avienta un puñado de billetes a los líderes de las comunidades más pobres del país y les dice: ahí está el dinero, ustedes construyen sus caminos. Los caminos que está haciendo la gente con nuestro apoyo, caminos artesanales bellísimos, es un tapete, pero de concreto, a ver si lo encuentran. Este tipo de obras que consiste en entregarle el presupuesto y ahí en la asamblea deciden cómo utilizar el presupuesto. La inversión queda en los pueblos, se reactiva la economía regional, un manejo honesto de los recursos. ¿Cuántos construidos hasta ahora? ¿Cómo cuántos? 110. 110. Vamos a la mitad de la meta. A la mitad de la meta que tenemos. Entonces es un efecto multiplicador. Se hace la obra. Nadie dice que no sean personas decentes, pero no son ingenieros, no tienen la capacidad necesaria para tales obras y ya vemos luego cómo terminan. Por ejemplo, carreteras. Nosotros llegamos a hacer 4,000 kilómetros de carretera promedio por año. En este gobierno no se han hecho ni 300 kilómetros por año. No hay inversión, y en donde hay, nadie puede investigar porque sus obras faraónicas fueron designadas como secretas por motivos de seguridad nacional, así que el ejército puede hacer lo que quiera con toneladas de billetes. Me tocó supervisar el Tren Maya y nos faltan 2 tramos para liberar. Tulum a Escárcega, el tramo más difícil. Resulta que en el tramo hay 5 ejidos, no quieren que pase el tren, dicen: no, aquí no pasan, no nos pagan, pero están condicionando a que les pague una indemnización, con abogados, desde luego. Ya les mandé a decir a algunos por allá de que querían su nieve, pero aquí es querer hacer su agosto. Independientemente si se pagó o no se pagó, pues hay que ver si tienen ellos la razón. No es que aquí no pasas si no me das tanto. Eso no se puede. Ya les pedí a los que están viendo esto que vayan allá con la gente. Hay que desterrarla y que hay que terminarla. ¿Copela o cuellos? Los ejidatarios van a decir sí, de que donde va el trazo del tren, si no se acepta, pues nos vamos por el derecho de vía. Y si aún así hay bloqueos y no nos dejan,
se queda el tren hasta Espujil y no hay tren de Espujil a Chetumal. Nada más que se va a saber quiénes fueron los responsables de detener esta obra. No los estoy acusando. ¿Y qué fue eso? ¿Una bendición o qué? No paga indemnizaciones a ejidatarios por sus tierras, a donde él se le puso que pase el tren, un titipuchal de kilómetros y kilómetros. De los 7 tramos del Tren Maya, el 1 Palenque-Escárcega tiene 228 kilómetros. El 2 Escárcega-Calquiní tiene 235. El 3, Calquiní-Izamal, tiene 172. El 4, Izamal-Cancún, tiene 257. El tramo 5, Cancún-Tulum, tiene 121. El tramo 6, Tulum-Bacalar, 254. Y el tramo 7, Bacalar-Escárcega, tiene 287. En total, 1.555 kilómetros. Gracias, Joaquín, ya nos quedó claro, pero se niega a pagar indemnización a los ejidatarios, pero eso sí, acosa, culpa y amenaza. No, presidente, no culpa a los ejidatarios. A las pocas semanas que el presidente López Obrador diera el banderazo el 5 de abril de este año para que el ejército construyera los 542.5 kilómetros de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, los altos mandos militares tenían claro que era una obra de una enorme dificultad. No tenía resuelto los derechos de vía por donde iba a pasar el tren, y como los militares no discuten las órdenes, las obedecen, lo que le encanta al presidente, se fueron a la selva. 6 meses después, el presidente dijo que es posible que no termine el tramo 7. Pero no, presidente, no son los ejidatarios, tampoco son los militares, presidente. Fue usted por no prever y su gobierno Fonatur por no resolver. Ahora, si se va a hacer el pretexto, pues adelante. Así que como no hay resultados positivos porque no se invierte en infraestructura ni en mejores planes para seguridad, salud y educación, solo queda hablar de aspiraciones. Nuestra moneda es la número 1 después del dólar. Aspiro a terminar con un mínimo de 300,000 empleos. Al señor Koblenz, además de aspirar, también le gusta amedrentar, y como sabe que es muy probable que Morena no siga en el poder y su relevo no triunfe, está desesperado por lo que se pueda agandallar. Ya me queda tiempo todavía para los que ya están pensando que se termine el sexenio, o sea, que me quedan pues un poco menos de 2 años, pero vamos a hacer muchísimas cosas. El manejo del uso de suelo. Antes de irme, todo aquello que sea terreno nacional, que no sean de utilidad pública y que se los puedan robar si regresaran los corruptos, todos esos terrenos que se queden como áreas de reserva natural protegida. Proteger lo más que se pueda de los bienes nacionales. Por cierto, y ya lo he comentado en otro de mis videos, ¿de dónde sacó el papá de Andrés Manuel tantos terrenos, centenares de hectáreas? De repente todos sus hermanos cuentan con ranchos y hectáreas de tierras con árboles de maderas finas. Se volvieron ricos como si su padre apenas era propietario de una modesta mercería, y que casualmente Adán Augusto López, su actual secretario de Gobernación, como notario público, ha sido quien ha repartido escrituras de casas, departamentos y ranchos a hijos y hermanos del presidente. Algo no cuadra y algún día nos vamos a enterar. Eso sí es nota. La nota, lo que faltaba. Como no hay resultados, ¿de qué hablar en las mañaneras? ¿Cómo llenar el diálogo hueco circular? Andrés Manuel crea una lista de relevos, pero no de Morena, de la oposición. A ver, de una vez vamos a destapar. Agustín Carr, Alejandro Moreno, Beatriz Paredes, Carlos Loré de Mola, Carlos Medina Plasencia, Claudio Iquez González, Chumel Torres, Damián Cepeda, Dante Delgado, Demetrio Sodi de La Tijera, Denise Dresser, Diego Fernández de Ceballos, Emilio Álvarez y Casa,
Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clarión, Gabriel Cuadri, Gilberto Lozano, Gustavo de Hoyos, Gustavo Madero, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría, Juan Carlos Romero, Kenia López Rabadán, Lili Telles, Lorenzo Córdoba, Luis Donaldo Colosio, Margarita Zavala, Marco Cortés, Maru Campos, Mauricio Curi, Mauricio Vila, Miguel Ángel Mancera, Osorio Chong, Miguel Ángel Riquelme, Patricia Mercado, Pedro Ferriz, Ricardo Anaya, Samuel García, Santiago Krill, Silvano Aureoles y Xochitl Gálvez. Tómenla. Es lo que aparece de dominio público. Andrés Manuel se da la tarea de hacer no una, sino varias listas. Incluye a toda la oposición, pero también a periodistas intelectuales, a padres de niños con cáncer, feministas, iglesia, expresidentes, médicos, ejidatarios, etcétera, etcétera. Pero no se atreve a tocar a ningún capo delincuente. De ellos no hace una lista. Tal vez él está en la lista de ellos, en la nómina. No puede explicar por qué el ejército ubica como amenaza a los padres de los niños con cáncer, a las feministas, a los periodistas y a los activistas, y con horror vemos que los equiparan en peligrosidad con el cártel de Tepito. No puede explicar por qué no le han quitado ni el 1% a las ganancias que genera el crimen organizado en México. ¿Por qué? ¿Qué pactos hay? Esta es la lista que el presidente López Obrador por cobardía no pone en las mañaneras. Esta es la lista de los verdaderos criminales. Excedido. Andrés Manuel, entre broma y no, también incluyó en su lista de el relevo de la oposición a Luis Donaldo Colosio Jr. Y yo digo nada más, no lo tomes como burla, porque a él ya lo llaman presidente. Es cierto que está muy joven y va empezando como quien dice, pero la marca Colosio pesa. Sí, es un tema bastante prematuro. Tenemos poco tiempo que iniciamos el gobierno aquí en Monterrey. Hay muchas cosas todavía que atender que incluso para mi persona son necesarias evaluar. Se está midiendo todo con base en esperanza, se está midiendo todo con base en nostalgias y en especulación política electoral. Seamos muy sinceros, no estamos haciendo todavía valoraciones de resultados, de desempeño. El presidente debería de abstraerse por completo de platicar de temas electoral, porque pues necesitamos una guía política, no una guía electoral. Yo sé que gran parte de esa encuesta pues también responde a un sentimiento de mucha nostalgia por el apellido de mi padre, que por favor evalúe dentro de un año también mis resultados, porque es importante al momento de elegir una preferencia electoral, independientemente de cuál sea el cargo al que se aspire, que la persona esté preparada para. Mi responsabilidad más grande, y a lo mejor este no va a ser un comentario muy popular, pero mi responsabilidad más grande que puedo tener yo en esta vida es el papá de mis hijos, incluso por encima del presidente de la República. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Las encuestas lo ponen justo en su lugar. Está a la cabeza. Ya veremos qué sucede. Un chacoteo del presidente, un chacoteo exitoso y con jiribilla, con todo el rollo, ¿no? Sí, ¿no? Pero ¿qué logró? Uno, sí es un distractor, porque ni modo, esa genera tanto morbo. Y la otra, ponerlos a todos en una sola olla, los candidatos conservadores, una risita al final y una frase que dice, pero los machuchones van a elegir. En el panel que va arriba es Anaya, era Ricardo Anaya, ¿no? Y después de él, Lili Telles. Y en Movimiento Ciudadano, que para mí es una verdadera opción porque es el partido menos rechazado, Colosio, que sale arriba de Movimiento Ciudadano. ¿Quién prefieres para una alianza? Sale Colosio arriba. Si pongo a Colosio contra Morena, va adelante Morena, pero es una elección competida. No creo que haya alguien peor que un candidato de Morena. Ya veremos qué sucede. A Xochitl Gálvez del PAN, Andrés Manuel la puso en el último lugar, aunque quizá lo hizo por despecho, ya que ahora supimos que la invitó a formar parte de su gabinete. Pero ella le dijo, no gracias, tengo mejores cosas que hacer, mejores. Mira, a mí sus burlas no me molestan porque él es así, pero pues él mismo fue a invitarme a mi casa, a integrarme a su proyecto por ser una mujer honesta y trabajadora. Entonces ahora no se puede burlar de mí, ni se va a burlar de mí, y si lo hiciera, pues es un hombre
no conoce la ética ni la moral. No está mal que se refiera así de sus opositores, está mal. Él debería dedicarse a gobernar. Yo lo que le respondí a su hijo, porque fue a mi casa, que yo era una mujer que le gustaba disentir y que no estaba acostumbrada a agachar la cabeza, entonces preferí no aceptar porque seguramente hubiera acabado fuera de Morena. Entonces mejor desde un principio dije que no. Me ofrecían o ser senadora o ser del gabinete, me ponían una lista de cosas con tal de que me integrara a este proyecto y desde un principio sentí que no era lo que yo quería. No le hizo mucha gracia a Andrés Manuel que lo rechazara y tampoco le hizo mucha gracia a Xochitl que le pusieran en último lugar. Y hablando de no tener gracia y siguiendo con los destapados, miren nada más, el relevo, la corcholata más pesada, asistió al desfile de las Catrinas en la Ciudad de México. Anduvo más solo que una caca de perro en la banqueta, todo el mundo le sacó la vuelta, nadie se le acercó. La gente confundió su disfraz con un oso panda, pero no, era Marcelo Ebrard. Se le vio muy alegre. Terminando de maquillarse, sí se le vio contento. Y la que le acompaña no es una Catrina, es Beatriz Gutiérrez, la concubina de Palacio. Y no está disfrazada, así es ella. Y si de hacer el ridículo se trata, Claudia Sheinbaum no se queda atrás, se pone a cantar en una transmisión en vivo. El metro sigue en picada, pésimo servicio, los responsables de la caída de la línea 12 libres, pero ella, en lo suyo, el relevo, la campaña por el 2024. Siempre en mi mente, pienso en ti, amor. Mamá, qué dijo tan feo. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre en mi mente. ¡Y que viva el rock and roll! Tampoco no está disfrazada, así es ella. Ay, nanita. A correr todo mundo, qué porquería. Parece que así dice Elena Poniatowska sobre Andrés Manuel. Elena, has escrito de las aventuras que han tenido, pero en tu universo hay un hombre en especial a quien apoyaste de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué mensaje le mandarías a Andrés Manuel López Obrador? Que tiene que abrirse a la crítica, aceptar lo que otros le dicen, aceptar que él se puede equivocar. Creo que en vez de pelearse con la oposición, siento muchísimo que haya muerto Carlos Monsiváis, porque Andrés Manuel iba a casa de Carlos Monsiváis, lo escuchaba y creo que sería muy saludable, sobre todo para él, pero también para nuestro país. Que me da tristeza, me duele esta especie de, pues yo soy el que sabe. Entonces que nos dé también a nosotros la oportunidad de equivocarnos o la oportunidad de acertar, de decirle por dónde. Él tiene que entender eso, pero pues a ver, vamos a encomendarnos a qué. Tampoco ella tiene nada que ver con las Catrinas, así es. La que sí corrió fue Tatiana Cloutier, cheto. Esto fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. Él tampoco se disfrazó de muertito, así huele. En fin, entonces les decía yo de Tatiana, pues es una mujer que defiende sus puntos de vista. Un par de veces encabezó posiciones contrarias a la mayoría de Morena. Y yo creo que tenía razón. Incómoda, aguantando que no comparte. Se jugó la última carta y dijo, pues renuncio, ¿eh? Y el compañero presidente dijo, pues la línea es esta. Yo soy el jefe, mi hermanito que hace rato que no lo veo, muy cabrón. Pues las cosas son así, de repente pues no compartes, no consigues, bueno, pues renuncias, no. Sí está muy cabrón, no está cabrón. Y luego cuando se va a abrazar al compañero presidente, el compañero presidente es un duro hombre, no le hizo gracia la decisión. Está muy cabrón el compañero presidente. Se les hace agua a la boca. Qué asqueroso.
Me refiero al pacto que, ya sin pena, Adán Augusto dice que hizo con el PRI, del impresentable de Alito Moreno. Con dinero baila el perro. El número 2. Sí, se ha consumado la alianza entre el gobierno y Alejandro Moreno y Alito. La circunstancia puede llevarnos en esa ruta y pueden avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral. Yo creo que los priistas ocupan un espacio en el espectro político de este país. Se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá. ¿Qué refiere el secretario de Gobernación de este acuerdo político con el PRI va más allá de... Nosotros no vamos a avalar nada que dañe al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Federal Electoral. Lo que sí hemos también dejado claro, porque no quiero que luego digan el PRI abre la puerta a una reforma. No, el PRI siempre estará puesto para construir la coalición. La forma de ganarle al gobierno, de ganarle a Morena, es construyendo una coalición. Si vamos separados, no va a ganar nadie. Alejandro Moreno, y que ahora les va a ayudar en la reforma electoral, aunque diga que no. Par de hienas. ¡Yo no soy llena! Traicionaron a todos los mexicanos. Se destapa el primor para asegurar el relevo en el 2024 y al mismo tiempo uno lo acepta y otro lo niega. Par de cínicos, sinvergüenzas y corruptos. ¡No soy corrupto! Pero eso no se nos va a olvidar, ya se los cobraremos en las urnas. Por eso dicen que la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos. Por ejemplo, la mayoría de los articulistas, hay muchos periodistas alquilados o vendidos, muchos. Leí una columna de Loret de Mola. Es buenísimo. Dice, tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés y que primero va a ser Claudia y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés. Es más, doy a conocer mi testamento y si es cierto lo que él dice, renuncio a la presidencia. Si no es cierto, que él acepte abandonar el periodismo para no seguir manchando. Se retira. Tampoco gano mucho porque no es nada más Loret. Son como 1000. Doy a conocer mi testamento. Pero los mexicanos sí ganaríamos mucho. Andrés Manuel, haznos del verbo hacer, no al predicado del sujeto de militantes de Morena. Haznos el favor de renunciar de una vez. Renuncio a la presidencia. No tuviéramos tanta suerte. Carlos Loret ya le contestó la apuesta. Vamos a ver qué le contestó. De que el hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, que es el desmentido mismo a eso de que no, mis hijos no influyen en el gobierno, le ha puesto a Loret que se jubile de periodista. Oh, se ve que el presidente está urgido de que yo deje de hacer periodismo. ¿Por qué me quiere jubilar de periodista? Pues para que no le saquemos la casa gris de su hijo. No le saquemos a Pío, a Martinazo, a los Guacamaya Leaks, su secretario particular moviendo cash, su hermano moviendo cash, su otro hermano moviendo cash. O sea, pues entiendo que está enojado conmigo, ¿no? Imagínense hacer apuestas con ese tramposo. No. El hijo de López Obrador va a buscar una carrera política. O usted deja de ser presidente, yo dejo de ser periodista. ¿Qué es eso? Un poquito de nivel, ¿no? Van a ver. Voy a poder voltear hacia el rancho del presidente y decirle, ¿qué hubo, le? ¿No que no? No pueden desmentir un párrafo. Yo no apuesto con tramposos, no apuesto con mentirosos. Lo que sí es cierto es que lo que no tienen suerte son los legisladores de Morena. Cada vez que sube al estrado Lili Telles les pone una madriza. Buenas tardes. Bola de corruptos. ¡No soy corrupta! Ceros a la izquierda. Un fracaso personal del presidente López Obrador. No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y no cállese. Usted, don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Que se siente y que se calle, que es mi turno. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. ¡Yo no soy llena! Ustedes de Morena van a votar como hienas. ¡Yo no soy llena! A la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que
toca. Yo no soy hiena. Me imaginé que el senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras hienas Yo no soy hiena. de este lado, iban a salir a decir: Yo no soy hiena. Respétame. Soy la buena, soy mujer como tú. Les pido que guarden la Eres una compostura. No soy corrupta. Senadoras. lo eres, encubres el crimen organizado. Senadoras. Están encubriendo el crimen organizado. Están encubriendo el crimen organizado. Que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado. Yo no soy hiena. Lili Telles siempre tiene el tino, las palabras perfectas para dejarlos bien enchilados. Por cierto, otros que dejaron bien enchilado pero Andrés Manuel fueron Zedillo y Calderón, invitados en Madrid a celebrar los 20 años de la FIL, Fundación Internacional para la Libertad. Lo peor de esa recuperación de los malos atributos latinoamericanos es la regresión democrática, prometiendo que el maná caerá del cielo y culpar siempre a los otros, y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas. Pero eso sí, accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea es empezar a destruir la democracia. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo en la que él ganó, donde decide con muy poca o absoluta irresponsabilidad más bien, si se va a terminar de construir el Aeropuerto Internacional de México o no. Uno que iba a ser uno de los 5 aeropuertos más grandes del mundo. En el circo, que le preguntaban al coro, a la audiencia, a mano alzada y a voz en cuello, si se mataba o se perdonaba a la víctima. Pulgar arriba o pulgar abajo. Es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia. Tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente decidiendo la suerte de las elecciones. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente. Se persigue a los adversarios, se nos persigue más bien. Bueno, pues también el presidente Zedillo y yo tuvimos el honor de pasar por esas horcas, porque el presidente pone a referéndum si los expresidentes debemos ser juzgados o no, sin pruebas, sin acusación, sin presunción de inocencia, sin procedimiento legal. Nada más a ver qué dice el César en el Coliseo, si los juzgamos o no. Andrés Manuel dice que le da risa, aunque por dentro se le lleva la que lo trajo. Y ahora también incluye a Zedillo, dice que le robaron la presidencia. Me da risa sobre lo que dice Zedillo o Calderón, ternuritas. Si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas, que me apunten en la lista el papel de pelele, de títere, si se robaron la presidencia. Un día antes de que el ejército compareciera en el Senado, una periodista intenta preguntarle al general sobre el hackeo de las guacamayas, pero el defensor del pueblo con un uniforme sale al rescate. Otro tema, sin afán de confrontar, sino más bien de que se hable pues del asunto del hackeo que hubo de este grupo Guacamaya, aprovechando que está aquí el general, no sé si nos pudiera comentar pues cómo fue que pasó, ¿no? ¿Qué se hace también? Porque se ha vinculado a algunos funcionarios, sobre todo locales, se habla de que tienen nexos con el crimen. Pues es que quisieran pues que les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema. ¿Cómo lo anunció Loret de Mola? Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, ya eso no, porque la mañanera pues es un diálogo de comunicación
de muy buen nivel. No tiene que ver con la calumnia. Cállate los hocico ya. Ese es el periodismo como imperativo ético. Nada, esto es otra cosa. Entonces, ¿para qué nos metemos en eso? Pues no van a encontrar nada. Ya la guacamaya se volvió sopilote. Pero si el que nada debe, nada teme, ¿por qué no deja que el general conteste? Se lo vuelvo a comentar. ¿Quién es el que manda entre ellos dos? ¿Quién está encima de quién? Estamos pendientes de quién es quién, ¿eh? Ya los prostituyeron. Hay quien se pregunta que por qué los guacamayos solo sacaron lo de este sexenio y no sacaron lo del sexenio de Calderón y lo del sexenio de Peña y de Cedillo y de... Pues porque yo tengo la sospecha, y la quiero decir con toda claridad, que los guacamayos son gente militar que está adentro, que son los no favorecidos con los contratos del Tren Maya, los no favorecidos con las aduanas, los no favorecidos con las adjudicaciones directas, los que están inconformes de adentro del propio ejército. Los guacamayos son verdes, pero verdes olivo. Los guacamayos son gente de adentro, hombre, pues no son los rusos. El mundo castrense lo estamos prostituyendo. Unos generales a los contratazos y otros generales desfavorecidos a los balazos. Pues ahí hay discordia. Son los guacamayos. No hay general que no aguante un cañonazo de 50,000 varos. Y ya los mandó a llamar, ya les tronó los dedos para que vayan a la Sedena. ¿Tiene sentido la teoría de Germán Martínez? ¿Por qué nada más hackearon este sexenio? Y sobre la comparecencia del general en el Senado, Andrés Manuel decía esto antes y después de... No, es la politiquería. No es nota. No le den importancia a eso. No es nota. No, es... no hay que enojarse y que ellos se serenen, que se tranquilicen, sirve la pasiflorina y que los medios ya que le cambien, no nos afecta, me da muchísimo gusto. 24 horas después. Y es percepción, no lo considero justo, y menos cuando... ¿Quiénes fueron los que militarizaron? ¡Toma! No te doy otra más porque... Militarizaron el país. Ellos permitían las masacres. Ellos, del mátalos en caliente. Y ahora, como buenos hipócritas, ellos, por eso no considero justo, traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad, que de manera grosera. Ellos... No es justo que los traten mal, tengan piedad de ellos, ruega que por favor los traten bien. Se queja de que senadores son groseros. Entonces quizá quisiera presentarnos a algún senador o senadora de Morena que dé la muestra de qué es ser educado. Puñado de pedorros, miopes y ciegos, estaban a toda madre, chingándose el dinero del pueblo, baquetones, sinvergüenzas, cínicos. Hay puro mediocre, cabrón, escorias y basura. Cabrones mentirosos, cabrones que fueron hechas a la medida y a la forma de cabrones criminales gobernantes espurios. Se jodieron dando el ejemplo a las nuevas generaciones para que no sean ignorantes. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Fuera los pedorros! Se anduvo entre las ramas el general secretario de la Defensa y muy a fuerza, pero tuvo que ir al Senado y enfrentar a los senadores. Luis Crescencio Sandoval quedó de este tamaño, intimidado ante Lili Telles. Saludo con mucho gusto a mis compañeros senadores, incluso a los senadores que compró el ejército con carísimos lentes de Cartier por un voto. Saludo a esta nueva élite militar, político, empresarial. ¿Cómo cambian las circunstancias? Hace un año, los altos jefes militares vinieron al Senado a cobijar a la secretaria de Seguridad Pública y hoy llegan a la inversa, escondidos bajo la manga de la secretaria de Seguridad Pública. Y ahora, a diferencia de hace un año, ahora que están obligados a hablar, callarán. Callarán, general. Callarán en forma tramposa. Su silencio aquí, general,
Y se lo digo de frente, es un grito que desafía y desprecia a la República, la que usted, general, jura defender y ahora trata con tanto desdén. Que no les vengan con que la ley es la ley. Eso no aplica cuando el comandante supremo es un rey. Su objetivo, general, era intimidar a cualquier senador que se atreviera a cuestionar. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia la vida? Porque ahora, general, es usted el que está intimidado ante su obligación de responder a los ciudadanos y está en absoluto desacato al poder civil. Usted, general, y su poder armado se apropian cada día más del Estado. Lo hacen a costa del presidente que se los ha entregado. Agobiado el presidente en su ineptitud y su cobardía, hasta a los muertos les ha endilgado. Han salido a la luz sus secretos, general. Usted es el verdadero autor intelectual y material de las reformas que violentan flagrantemente a la Constitución. Tiene usted dos caras, general. La que da en público, que aparenta ser hombre de leyes, y la que escondió para cabildear las violaciones a la Constitución. El orgullo que nos inspira a los mexicanos, nuestro ejército y su popularidad, no le brindan, general, a usted autorización para adjudicarse tajadas de poder. Mientras los soldados se parten el alma por un jornal, usted y su élite militar gozan de privilegios presupuestales desmesurados y todo el descaro de caminar por encima de la ley. Tranquilos, tranquilos. General, usted prefiere callar porque no puede explicar el desastre en seguridad, los 130,000 muertos, la explosión de la violencia en este sexenio, el baño de sangre en el que está México y del que es responsable este gabinete de seguridad, usted y todos ustedes, por acción y omisión. No puede explicar por qué el ejército ubica como amenaza a los padres de los niños con cáncer, a las feministas, a los periodistas y a los activistas, y con horror vemos que los equiparan en peligrosidad con el cártel de Tepito. El tiempo se ha agotado. No puede explicar por qué no le han quitado ni el 1% a las ganancias de 25,000 millones de dólares anuales que genera el crimen organizado en México. ¿Por qué, general? ¿Qué pactos hay? Esta es la lista que el presidente López Obrador por cobardía no pone en las mañaneras. Esta es la lista de los verdaderos criminales. Se la voy a entregar, general, y lo reto desde aquí, en nombre de los ciudadanos de México, lo reto, general, a que cumpla con su deber. Ya no se sirva de la patria. Se están sirviendo con la cuchara grande, manejando todo el país. Controlan aeropuertos, aduanas, medicinas, vacunas, carreteras, trenes, refinerías, hospitales. Al presidente, pero solo unos cuantos. De ahí que la teoría de Germán Martínez no esté tan equivocada. Hay descontento entre los militares. Quizá ahí también sea hora de el relevo. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, manita arriba. Si no son suscritos, pues háganlo, que es gratis. Y no olviden picarle a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video. Gracias por entrar en mi canal de Urgente TV. Mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima. Chao, chao.